Capítulo 47. Marcela permanecía ensimismada observando la pequeña caja de madera. En su interior estaban las cenizas de su madre. La tristeza, el dolor de los días previos se potenciaron. Ya no tenía padre ni madre. Alejo se había ido. Había esgrimido varios pretextos para eludir lo más que pudo el trámite de retirar los restos de aquel ser querido. ¿Habrá sido feliz? Creo que en muchos momentos de su vida lo fue. La felicidad no es un bien permanente, se mueve, se escurre, se escapa, se oculta, hay que buscarla, seguirla, correr detrás de ella, hay que tratar de sorprenderla, aprovechar un descuido, y cuando uno la atrapa siente que nunca podrá perderla. La pone en una jaula de oro que al amanecer está vacía. Qué difícil es alcanzar la felicidad. Pero mamá, déjame decirte que cuando fuiste feliz, tocaste el cielo con las manos y quizás borraste en ese momento muchas de las cosas malas que te pasaron. Yo solo tengo agradecimiento. Hiciste más de lo que pudiste. ¿Cuántas mujeres que hubieran estado en tu lugar nos habrían criado de esta manera? Por ti somos lo que somos, por tu empuje, por tu constancia. Te quedaron cosas pendientes, seguramente cuestiones relacionadas contigo, con nosotros, tus hijos. Si quedó alguna deuda, son monedas. En unos días nos juntaremos en Córdoba con los demás y cumpliremos tu última voluntad. Descansarás en el cerro Uritorco. Yo diría un poco más alto porque te lo mereces, viejita. Finalizó de ese momento y de ese modo el pensamiento de la hija menor que con temblorosas manos tomó la caja y la llevó a la habitación de su madre. La dejó sobre la cama casi inconscientemente para que descansara. Puso la pava en la cocina y comenzó a cargar el mate. De repente sonó el timbre. No esperaba a nadie. Alejo estaría en la casa de Isabel hasta el día siguiente. Malena dio un salto desde la banqueta sobre la que dormía y se encaminó a la puerta. Cuando Marcela abrió, se encontró con Nancy. Se quedó mirándola. Acababa de hablar con su madre mentalmente sobre la felicidad y los fragmentos de tiempos lejanos trataban de armar un rompecabezas que se había apagado en la oscuridad de dolorosos desencuentros. Malena rompió el hielo, rozando con su cuerpo las piernas de la visitante. Hola, supe que Berta regresaba hoy a casa y pensé que sería mejor que no estuviera sola. Sí, ella está conmigo. ¿Puedo pasar? Claro. Traje sushi y vino blanco, dijo mientras mostraba una bolsa. Nancy formaba parte de una etapa superada hace varios años por Marcela, pero reaparecía de vez en cuando para saber de ella. Cuando se enteró de la internación de Berta, no pasó un día sin llamarla y en un par de ocasiones se apareció en la sala de espera de la terapia intensiva. Fue también el responso y estuvo cerca, como una amiga más de la familia. Sabía que no eran momentos de hablar nada, ni del pasado, futuro. Malena se ubicó de nuevo sobre el almohadón de la banqueta y se enroscó. Nancy miró a Marcela mientras ésta terminaba de colocar el agua de la pava en un termo. ¿Cuándo te vas a Córdoba? La semana que viene. ¿Vas a ir sola? No, me iré con los que puedan. Creo que Alejo, Renata no podrán, así que iré con Martiniano y Julio. ¿Quieres que te acompañe? No, ya hiciste demasiado, es algo que tenemos que hacer los hijos. Mamá entenderá a quienes no pueden. La ceremonia del mate comenzó y mientras Nancy reparaba en la gatita que habían rescatado juntas 3 años antes, preguntó: ¿Malena me extraña? La noto inquieta y como si buscara por toda la casa. A mi mamá no le gustaban los gatos porque decía que cuando era chica nos veía en la noche y le brillaban sus ojos en la oscuridad y lloraba como bebés cuando estaban en celo. Sí, me contó eso alguna vez. ¿Estaba enojada conmigo? Ya no. Mamá era de momentos de amor y odio. Al final entendió que si estábamos juntas
nos peleábamos todo el tiempo y yo lo entendí igual. Creo que no era el momento. Puede ser como ahora que no es el momento de hablar de esas cosas. Tienes razón, están ricos los mates. La conversación se fue luego hacia las preferencias que siempre tuvo Berta para con las mascotas. Ella adoraba a los perros y entre todos los que había tenido añoraba a Osito. Era el mejor por lejos. Lo tenían en su casa de Tucumán. Era una rara cruza de perro de cacería y mestizo. Lo habían encontrado en la calle, acurrucado de miedo luego que un auto casi lo arrollara. Ella venía de trabajar en una casa de familia y levantó al cachorro en brazos. Estaba asustado, pero las palabras de Berta lo tranquilizaron y nunca olvidó esa voz maternal. Había sido como nacer de nuevo, tanto que el can estaba pendiente de cada movimiento de su madre postiza. Fue creciendo, creciendo y creciendo, de patas firmes, gran fuerza, siempre acompañaba a Berta, incluso en espera de sus hijos. Ella tenía la costumbre de observar desde la calle si venían los chicos, ya sea del colegio, de alguna actividad, en el trayecto de 4 cuadras y media que había desde la avenida. Osito siempre se sentaba a su lado. Muchas veces solía mostrar sus enormes y afilados dientes en señal de advertencia a quienes se acercaban demasiado a su dueña. Los vecinos sabían que era un perro de cuidado y valiente. Lo habían visto cazar comadrejas y gatos. Algunas cicatrices le dejaron esas batallas, pero ninguna de ellas lo había desalentado en medio de enfrentamiento. A la fiereza de su instinto cazador se contraponía una dulzura sin límites con los hijos de Berta y cualquier chico que visitara la casa. Comía de todo, pero había 2 manjares que se aseguraba siguiendo distintos mecanismos: paltas y caña de azúcar. Cuando las paltas caían, aún verdes, de alguno de los 3 árboles que había en casa, las tomaba en su boca, las enterraba. Unos días después, ya maduras, las desenterraba. Solo dejaba de ellas la cáscara, la semilla. Era un deleite verlo tomar el fruto con sus patas delanteras. Y mientras estaba echado, con delicadeza iba retirando la cáscara con pequeñísimos mordiscos, dejando el fruto al descubierto. Luego lo devoraba con placer. En el caso de la caña de azúcar dependía de Berta. Ella trajo cepas de 2 variedades que plantó en el fondo del terreno junto a la tapia. Osito la miraba dirigirse hacia las plantas con el grueso cuchillo de cocina y sabía que se tenía que ubicar al borde del calicanto en donde se sentaría su dueña a pelar caña y distribuir dulces trozos entre sus hijos y la mascota. El fiel perro tenía gran inteligencia y capacidad de imitación. Masticaba los trozos que le tocaban en suerte y cuando ya no tenía más jugo que sacarle, soltaba el bagazo seco en el suelo. Berta se jactaba siempre de tener un perro que sabía chupar caña, toda una atracción. Osito era un perro fuera de serie. Alejo construyó un palomar encima de la casa. Llegó a tener muchas aves a las que alimentaba a diario con maíz molido. El perro se llegó a familiarizar tanto con las palomas que no las molestaba. Ellas también lo tomaban como parte del paisaje y no se inmutaban por su presencia cuando bajaban a comer. Un verano, una fuerte tormenta con vientos huracanados dañó parte del palomar. Se perdió uno de los pichones emplumados que aún no estaba listo para volar. Alejo y Martiniano lo buscaron sin éxito. Osito lo seguía de cerca. Luego se metió entre los matorrales del terreno lindero. Ya estaban abandonando la búsqueda cuando el perro se acercó hasta donde estaban los muchachos y dejó sus pies a un aterido pichón al que había transportado en su boca sin hacerle ningún daño. Berta hizo el milagro de salvarlo con paños que calentaba con la plancha. Lo colocaron en una caja de zapatos. Al día siguiente volvió al reparado palomar. Sus padres lo alimentaron y al poco tiempo era uno más de la bandada. Siempre se posaba cerca de su perro Salvador como si tuviera un eterno agradecimiento. ¿Cómo sufrió mi mamá cuando le envenenaron ese perro? Siempre sospechamos de una mala vecina, pero nunca lo pudimos determinar. Me acuerdo que él la miró con sus ojos resignados.
estaba echado y alcanzó a mover la cola antes de dormirse en un vómito de sangre. El veterinario dijo que seguramente le habían dado carne con vidrio molido. Mamá estuvo con una profunda depresión porque había perdido a un gran compañero. Me imagino, dijo Nancy mientras miraba como buscando algo. ¿Qué ocurre? ¿Dónde se metió Malena? La banqueta estaba vacía. Se levantaron y Marcela se dirigió a la habitación de su madre. La puerta estaba abierta y Malena estaba enroscada al lado de la caja de madera que contenía las cenizas de Berta. Ronroneaba como si la estuvieran acariciando. Creo que Berta terminó queriendo mucho a los gatos, dijo Nancy. A Malena seguro, respondió Marcela para luego agregar: ¿vamos a comer? Vamos. Capítulo 48. Clodomiro Ramírez hizo sonar los tacos de sus botas al juntarlos mientras realizaba el saludo de rigor con la mano derecha. El comisario Clemente Vargas lo miró con satisfacción y en voz baja le dijo: llegó el momento que tanto esperaba, solo le pido que no falle. No lo haré, mi comisario. Salió del despacho con un paso resuelto, montó su caballo. Los cascos sonaron en la calle endurecida por el paso de las carretas. Tenía el tiempo contado para desplazarse hasta el montecito en el que Justino lo había sorprendido aquella vez. Llegó con sigilo y se apostó en el lugar. Desde allí divisó al caballo del novio de la maestra atado en el palenque de afuera de la escuela. El agente cumplía una orden, pero no sospechaba la razón que había desencadenado la decisión de su jefe. No había llegado a sus oídos la noticia del próximo casamiento entre ese hombre que lo había humillado y la hermosa maestra rural. El que sí se había enterado era el comisario, quien había dado la orden, enajenado por el odio. Ya transcurría media hora desde que su subordinado se había retirado del lugar y sus dedos tamborileaban nerviosos sobre el escritorio. Luego pensó que Aurora lo acusaría de inmediato. Ella y Justino eran los que sabían de sus actos de acoso. Es por ello que decidió armar un viaje relámpago a la capital provincial, en donde permanecería un par de días realizando supuestos trámites. Pero sería una vez que se consumara el hecho. Clodomiro tenía una vista de lince. Sabía que su presa siempre se iba de la escuela a la hora del crepúsculo. Con esa última luz del día le bastaba para acertar con su legendaria puntería. La carabina descansaba a su lado a la espera del momento clave. Mientras tanto, todo dentro de la escuela era risa, felicidad. Aurora se consideraba afortunada. Justino se sentía bendecido por tener una segunda oportunidad. Ambos soñaban despiertos con esa fecha que habían elegido y que los padres de ella habían aprobado. Hablaron de los preparativos, realizarían una gran fiesta en la estancia de Jacinto. ¿Quién sería el padrino por parte del novio? La madrina sería Virginia, mientras que Piero y Petrona serían los padrinos por parte de la novia. La capilla del pueblo sería el escenario del enlace religioso. La noticia había alegrado a mucha gente en los Naranjales. Tomaron el té y comenzaron a hacer la lista de los invitados. Luego leyeron entre suspiro y suspiro algunas rimas del libro que ella le había regalado. Fue una tarde maravillosa. El amor los dominaba. No veían el momento de unir sus destinos ante Dios porque ambos eran creyentes. Ninguna de las desventuras que habían sufrido en el pasado podría empañar el premio del presente. Justino había estado tan locuaz como su novia, pero se guardaba la frutilla del postre para el final de ese encuentro vespertino que ya se había transformado en tradicional costumbre.
En un instante en que Aurora estaba distraída, hojeando el libro de hermosas tapas, Justino metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña cajita de terciopelo rojo que abrió delante de la docente. Ella dio un grito contenido luego de una expresión de sorpresa que no pudo disimular. Delante de sí tenía las alianzas y un luminoso cintillos con piedras que encandilaban. Él tomó el anillo de compromiso y luego la mano de su amada, en cuyo dedo anular colocó ese símbolo concreto del compromiso que ya tenía. Mientras estas escenas ocurrían en el interior de la escuela, Clodomiro se impacientaba. Estaba avanzando el sol hacia el poniente. El caballo de su víctima seguía indiferente, atado en el palenque. El suyo permanecía unos metros atrás, atado en una mata de plantas arbustinas. No se movía, era una estatua. En ese momento era lo mejor, porque un relincho descuidado podría abortar el plan. Revisó la carabina una vez más. Miraba el arma, la escuela, el caballo de Justino. Luego volvía a ver la carabina. Estaba nervioso. Ya había sido sorprendido una vez por los pasos fantasmales de su ahora víctima. ¿Cómo me gustaría quedarme con su revólver plateado? Pero no puedo. La orden es tirar y que nadie me vea. También quisiera el cinto de cuero con moneda de plata escuela. Tendré que conformarme con tumbarlo de aquí y le pondré una bala en el corazón. No tendrá tiempo ni de acordarse la maestra. No se podía dar el lujo ni siquiera de hablar solo. Las palabras del comisario Vargas resonaban en su cabeza. Solo le pido que no falle. No podía fallarle ese hombre que lo había sacado del rudo trabajo del cerco para hacerlo entrar de policía. Evocó el momento en que lo conoció. Había bajado a unos 80 metros un aguilucho que estaba en pleno descenso sobre la gallina y sus pollitos. El impacto alteró el descenso prolijo e hizo saltar las plumas del depredador. El comisario Vargas, que había observado toda la escena, lo llamó con un fuerte chiflido y las señas de su mano derecha. Clodomiro se acercó con la carabina en la mano. ¿Cómo te llamas, muchacho? Clodomiro Yamil, señor. ¿Cuántos años tenés? 18, señor. ¿Quién le enseñó a tirar de esa manera? Mi padre lo hizo, señor. Felicítalo de mi parte. No puedo, señor, porque falleció hace 2 años, señor. Lo lamento, hijo. ¿No quieres entrar a la policía? Sería muy bueno para mí porque tengo que mantener a mi madre, a mis hermanos. Está bien. Presentate mañana a las 8 en punto en la comisaría. Al otro día estuvo puntual. Fue enviado a la capital provincial con una carta de recomendación del comisario Vargas y allí recibió instrucción militar por espacio de largos meses. Sorprendió su prodigiosa puntería al punto que su mentor tuvo que usar todas las astucias e influencias para evitar que otros jefes se lo llevaran a trabajar con ellos. Su suerte estaba atada a la de ese hombre que se había encargado de su familia durante su ausencia. Clodomiro se ganó el respeto de muchos en el pueblo por su nueva condición de policía. Estaba inmerso en esos recuerdos cuando creyó ver algún movimiento en la escuela. Finalmente no pasó nada. Tenía sed, pero no quería moverse de su posición. Tenía que desplazarse hasta su caballo para sacar la petaca con ginebra. Significaba perder de vista el objetivo. Miró hacia su cabalgadura y seguía con la misma tranquilidad de siempre. No era el mismo equino que había usado aquella vez. El otro era muy asustadizo. No se podía equivocar de nuevo. Un dulce beso fue la respuesta de Aurora a ese obsequio que brillaba en su blanca mano. Justino correspondió como un caballero sin exageraciones. Ya era hora de retirarse. Ella le ofreció una nueva taza de té que él aceptó, más por compromiso que por el gusto que tenía por esa infusión. Prefería un buen amargo bien cebado, pero esa tarde su novia había preferido darle un toque de distinción a sus encuentros con delicados manteles, servilletas bordadas primorosamente
y tazas de porcelana. No se había equivocado porque la ocasión con la entrega de los anillos así lo ameritaba. Él la veía feliz y eso era lo único que importaba. En tanto, Clodomiro comenzó a impacientarse. La hora en que el atardecer y el anochecer se confunden, se acerca inobservable y con ella se aleja la luz necesaria para cumplir la orden del comisario Vargas. Él le debía más que su trabajo. Su jefe había capturado al supuesto violador de su hermana. El sujeto había escapado a los montes luego de ser sorprendido en la propia casa de la joven. Clemente Vargas y el cabo Martín Moreno lo maniataron y cuando llegó Clodomiro al lugar, el oficial le dio permiso de ejecutarlo. El odio por el daño que le había ocasionado a su hermana hizo que ni siquiera lo dudara. El disparo resonó en el monte e hizo levantar el vuelo a una bandada de palomas silvestres. Las súplicas del sujeto se acallaron y los últimos pensamientos se escaparon por el hueco de la cabeza. El informe policial dijo que el individuo cercado por la policía decidió quitarse la vida. Eran unos pocos uniformados los que sabían la verdad. Se llevarían el secreto a la tumba antes de traicionar al comisario. Un mosquito le picó la cara y lo despertó de sus recuerdos. El caballo de Justino seguía en su lugar. Se espantaba las moscas con su cola prolijamente peinada, recortada, con una tranquilidad directamente proporcional a los nervios de la gente. Clodomiro pensó que estaba tardando demasiado. Sin una buena luz no lo intentaría. No era cuestión de fracasar y poner en alerta a la presa. La inquietud lo dominaba. No tenía miedo de matar a otro hombre. Sin embargo, un mal presentimiento lo merodeaba. Algo podría salir mal. Si esto ocurría, Justino tenía un revólver plateado que no dudaría en utilizar. De pronto, los músculos se tensaron. Vio a Justino y a su novia caminar hacia la entrada de la escuela. Se abrazaron. Un beso selló la despedida. Estaban contentos. Hasta creyó oír la risa de gorrión de Aurora. Él se dirigió al caballo, montó con la prestancia de un hombre de campo. Ella agitó su pañuelo blanco en señal de despedida. Él se sacó el sombrero y lo movió en lo alto con su mano derecha. Clodomiro observó todo como un puma hambriento. Su boca reseca por la sed ni siquiera se mojaba por la saliva. Ya tenía la carabina en sus manos. La luz del crepúsculo le daba a la escena una sensación de tercer acto presto a finalizar. Justino giró la cabeza. Aurora hizo el último ademán de salud antes de meterse dentro de la escuela. El alazán de Justino iba al trotecito. El agente miró al suyo, que seguía inmóvil, como inmerso en una meditación profunda sobre la vida y la muerte. Volvió a clavar el ojo en el jinete y apoyó la carabina en el hombro con firmeza. Se tomó el tiempo necesario para apuntar, calculando el movimiento del caballo. El paso del equino levantaba una pequeña nube de polvo. La cara del tirador sudaba frío. Ya estaba casi seguro cuando un insecto que se había posado en el arma libró su hedionda sustancia al ser tocado por Clodomiro. Un ardor afectó sus ojos, pero no podía incumplir la orden de Vargas por ese detalle. Trató de fijar la vista nuevamente en el jinete y lo vio dentro de una nebulosa. Parpadeó tratando de aclarar la escena. Cuando la molestia cedió un poco, recuperó la perspectiva y enfocó nuevamente en el blanco. Nada podía detenerlo. El disparo sonó seco y a la distancia el jinete se dobló sobre el caballo. Clodomiro hizo un segundo disparo. El cuerpo del hombre se movía por el propio galope del caballo, pero parecía no tener reacción propia. Tiene que estar muerto, se dijo el policía mientras se apresuraba a levantar su posición y esfumarse sin que nadie lo viera.
El tordillo, que lo esperaba tieso como una roca caída del cerro, recuperó el movimiento. Aurora, que levantaba la mesa que con tanto esmero había preparado para su amor, oyó los disparos, pero de inmediato pensó en algún pobre animalito sucumbiendo a manos de un cazador. Nunca imaginó que era su amado el que había recibido en su cuerpo los mortales proyectiles. El polvo del camino, levantado por la estampida del caballo, se asentó y dejó ver el sombrero de cuero de Justino. Braulio fue el primero en ver al jinete entrando exánime sobre el alazán. Estaba junto a Nicasio, cepillando y acicalando a su nuevo caballo. Pamperito comenzó a ladrar nervioso y los otros perros se arrimaron alertas. ¡Nicasio! ¡Algo pasó con Justino! ¡Nicasio!, dijo Braulio mientras dejaba sus quehaceres. El hijo del patrón hizo lo mismo y corrieron hasta el caballo, que estaba visiblemente nervioso. Nicasio logró tomar las riendas y Braulio inspeccionó al jinete, que estaba inconsciente con la camisa ensangrentada. ¡Está muerto! ¡Han matado a Justino!, gritó el peoncito mientras estallaba en llanto.